mis estudiantes del grado séptimo de la institución educativa Plaza Bonita. Nuevamente estoy aquí con ustedes realizando un video tutorial en el cual les voy a explicar un poco sobre los operadores tecnológicos y las palancas, que pertenece a uno de los operadores tecnológicos mecánicos. La mayoría de ustedes ya me conocen, mi nombre es Luis Enrique Ramírez Ávila, ingeniero de sistemas, docente en el área de tecnología informática de dicha institución. Entonces, voy a empezar un poco con lo que es la temática del módulo, explicándoles rápidamente cómo vamos a resolverlo. No voy a enfocarme en los conceptos, vengo a enfocarme en los ejercicios que tienen por hacer y en el taller, pero rápidamente les voy a explicar los conceptos, ¿verdad? Entonces se habla de operadores tecnológicos, a todo aquel elemento que tenga la capacidad de hacer una funcionalidad, sea en forma de máquina o sistema, ¿verdad? El cual va a proporcionar una reacción en un efecto funcional siguiendo una determinada ley o principio. ¿Cuál es esa ley? En lo que es la energía, la manipulación de la energía en la ciencia de la física. Para recordar qué es la energía, es la capacidad que tiene la materia para producir un trabajo, sea en forma de movimiento, en forma de luz, en forma de calor, etc. Utilizando uno de los dispositivos tecnológicos que el hombre ha empleado con el fin de satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Esos operadores tecnológicos son 5, el cual se comprende como el eléctrico, electrónico, hidráulico, mecánico, neumático. Para empezar a describir los operadores tecnológicos eléctricos, simplemente se llaman aquellos sistemas simples o compuestos que van a permitir, ojo, transmitir, controlar y transformar la energía eléctrica, ¿verdad? Este sistema pues siempre va a estar unido a través de un tipo de cableado, o sea, de cobre o aluminio, que es el que transporta la energía eléctrica, el cual puede ser controlada y distribuida a diferentes receptores. Ojo, esa es la funcionalidad del operador tecnológico eléctrico. Para ver un ejemplo, podemos ver, ahí les puse en la guía como un sistema eléctrico de la casa, ¿verdad? El cual cuenta con resistencias, interruptores, bombillas, generadores y pulsadores, etc. Para hacer una pequeña observación en los sistemas eléctricos es importante de que vaya organizada y ordenada para evitar lo que son los cortocircuitos. Aquí vemos una imagen clara de lo que puede ser un operador tecnológico, el cual contiene unas unidades que son generadores, receptores, hilos, conductores e interruptor. Luego el operador tecnológico eléctrico, ustedes dirán, pues prácticamente lo mismo. Sí, pero este es lo mismo, que también permite controlar y transformar la energía eléctrica, solamente que este lo hace de tipo continuo y es controlada no por los interruptores, sino por una placa madre como tal, que contiene circuitos integrados, como lo podemos observar en esta imagen. O sea, no es tan fácil interrumpir la energía eléctrica. Los operadores hidráulicos pues son aquellos que emplean la presión de un líquido, sea agua o aceite, para hacer funcionar un mecanismo, el cual utiliza un tipo de energía que es para mover o hacer funcionar dichos mecanismos, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos una respuesta en cuanto a una de las preguntas del taller. Estos sistemas hidráulicos nos permiten a nosotros realizar diferentes tipos de inventos, como son los frenos hidráulicos, direcciones hidráulicas, etcétera, ¿verdad? Los operadores mecánicos es un tema muy complejo y ahí es donde abarcan lo que son las palancas. Simplemente en los mecánicos, su principal función es cuando se aplica fuerza sobre ellos. Los operadores mecánicos ejercen una fuerza de movimiento, ¿verdad? Entonces la energía que se aplica es la fuerza para ejercer un movimiento. Podemos ver que los operadores mecánicos estarán subcompuestos a través de lo que son las poleas, las cuerdas, lo que son las correas, las manivelas, las bielas, las palancas, etcétera, ¿verdad? Damos de ejemplo un pozo con polea. Luego tenemos los que son operadores neumáticos. Estos son parecidos a los hidráulicos, solamente que se diferencian en que el hidráulico pues trabaja a través de la presión de líquidos, mientras que el operador tecnológico neumático trabaja a través de la presión del aire, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar en ello? Pues en el líquido es muy sencillo, liviano y no es ruidoso, mientras que el neumático sí lo es.
por la presión del aire. El aire, al ser presionado, proporciona ruido, ¿verdad? En eso podemos ver que ya tenemos un taller, el cual nos hacen unas preguntas. Vamos a verlas aquí. Ustedes dirán, profe, pero nos resolvió el taller. No, la idea es que comparen los conceptos con el de ustedes, y si hay que corregir un pequeño detalle, se corrige, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser el mismo que está aquí. Entonces, la pregunta nos dice, ¿cómo busca la tecnología facilitar las necesidades de los seres humanos? Pues nosotros podemos decir que la tecnología busca facilitar las necesidades del hombre, pues a través de los diferentes operadores tecnológicos utilizados, ¿verdad? Ya que ellos utilizan la energía como modo de transmisión del movimiento para poder hacer funcionar un mecanismo, ¿cierto? Con estos operadores. De esta manera podemos resolver fácilmente cualquier trabajo del hombre. Vamos a dar unos ejemplos para entender un poco más claro esta pregunta y esta respuesta. Si nosotros queremos, como tal, vamos a colocar el mismo ejemplo del pozo. Si queremos saltar agua, ¿verdad? Lo podemos hacer manualmente, una cuerda y un tanque. Muy bien. Pero entre más agua contenga ese tanque, mayor esfuerzo vamos a hacer nosotros a la hora de sacarlo. Mientras que si nosotros aplicamos el sistema de operadores mecánicos, podemos aplicarle una polea. La polea lo que hace es reducir el peso de ese tanque, y nosotros podemos aplicar mayor fuerza y mayor facilidad, ¿verdad? Entonces, de esta manera, los operadores tecnológicos nos facilitan cada una de nuestras necesidades. No se inventaron por inventarse, realmente cumplen una función en el mundo que el ser humano ha necesitado, ¿verdad? Como segunda pregunta tenemos, ¿en qué se parecen los operadores tecnológicos hidráulicos a los operadores tecnológicos neumáticos? Bueno, se parecen en muchas cosas, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, ya habíamos dicho en qué se diferencian, pero como tal nosotros podemos decir que los operadores tecnológicos tienen funcionalidades distintas. Claro que sí, cada uno tiene una funcionalidad correspondiente. Pero hablando específicamente de estos dos operadores tecnológicos, se puede decir que ambos utilizan la presión como modo de transmisión de la energía. Eso es lo que los hace iguales. También podemos decir que utilizan cilindros de presión. Nosotros todavía no hemos tenido la oportunidad de hacer una maqueta, en el cual la pretendíamos hacer en clase, ¿verdad? Que es tomar dos jeringas, que ese va a ser nuestro cilindro de presión, las conectábamos mediante una manguera, las llenábamos ya de líquido o aire, y podemos observar cómo una puede mover la otra, ¿verdad? Dos jeringas y una manguera. Entonces podemos ver que hay un cilindro de presión donde se almacena sea el líquido o sea el aire. Entonces eso es lo que los hace similar, que se parezcan. ¿Listo? Muchas personas tienen dudas en este tercer punto. Ahí no se va a escribir un texto extremadamente largo. Ahí lo único que piden es que mencionemos el tipo de energía. Ojo, lo único que vamos a mencionar es el tipo de energía que se emplea en ese operador. ¿Qué tipo de energía se emplea en el eléctrico? Pues se maneja a través de la luz, ¿verdad? La electricidad, podemos producir luz. Lo mismo en el electrónico. En el hidráulico, ¿qué tipo de energía? Podemos colocar líquido, ¿sí? Un tipo de energía. Podemos colocar movimiento, es otra energía. Un tipo de energía de movimiento que se ejerce, ¿verdad? Cuando presionamos, un tipo de energía también es válido. En el mecánico sí va la fuerza, se necesita el movimiento a través de la fuerza. Ahí no se necesita ningún material de la naturaleza, sino la fuerza misma para que funcione, ¿verdad? Pues entre ellos tenemos el claro ejemplo del pozo, necesitamos mucha fuerza. Y el neumático sí utiliza el aire, acá en el hidráulico el líquido, acá el aire, pero en ambos también se puede colocar que el movimiento, porque eso es lo que se busca, ¿verdad? El movimiento. Entonces, así más o menos serían las respuestas para el tercer punto. Para el cuarto punto también muchos tienen dudas, demasiadas dudas. Aquí les completé uno, ustedes van a completar el resto. La idea no es que los hagan igual, no. Es para que ustedes se guíen, comparen, para que no estén tan perdidos. Entonces vamos a empezar. Realizar 5 diferencias de estos operadores utilizando un cuadro comparativo. Ya ustedes deben de saberlo hacer. ¿Qué vamos a hacer en ese cuadro comparativo? Como primero, vamos a ver qué tiene el operador eléctrico que no tienen los demás, qué tienen los electrónicos que no tienen los demás, qué tiene el hidráulico que no tienen los demás. Esa diferencia, ¿qué los diferencia? O sea, podemos colocar palabras claves para no tener que llenar ese cuadro tan extenso.
Entonces, en el eléctrico se pueden utilizar cables, ¿cierto? Habíamos hablado de cables de cobre, cables de aluminio, etcétera. ¿Qué se utiliza en el electrónico? Circuitos integrados, ya lo habíamos hablado. En el hidráulico vamos a ser más específicos, vamos a hablar del aceite, no vamos a hablar de líquido porque, pues, para no acoplar tanto concepto. Luego tenemos en el mecánico, que se aplica en el mecánico, que no se aplican en los demás, pues aquí se aplicará fuerza. La fuerza es lo fundamental, ¿cierto? La fuerza es la que hace que su mecanismo funcione. Y en el neumático el aire. Ya entonces aquí tenemos una primera diferencia. Vamos para la segunda. ¿Qué tiene el eléctrico? Tiene unos switches que nos permiten controlar esa energía, ¿verdad? Mientras que el electrónico tiene una placa que es la que permite la transmisión y transformación de la energía. En el hidráulico habíamos hablado antes del aceite, ahora hablemos del agua, también se utiliza, ningún otro de estos utiliza el agua. Hablemos del mecánico, el mecánico utiliza poleas, ninguno de estos operadores utiliza poleas, solamente el mecánico. Hablemos de los neumáticos, pueden utilizar el caucho como la transmisión de ese aire comprimido, sí, está excelente, por ejemplo, cuando llenamos una llanta, por eso se dice llantas neumáticas, utilizan el caucho, ¿verdad? Entonces, esto solamente se aplica en el neumático, no se puede aplicar en el eléctrico ni en el electrónico porque no es un conductor de la energía eléctrica, por eso, pues, obviamente aquí no va, ¿verdad? Hablemos de una tercera diferencia. ¿Qué tiene el eléctrico que no tienen los demás? Bueno, tiene una corriente que puede ser interrumpida directamente, claro que sí. En el eléctrico habíamos hablado que se pueden interrumpir directamente porque tiene una cantidad de cable, yo puedo desconectarlo a lo brusco y se va a perder, ¿verdad? Mientras que en el electrónico tiene una corriente continua, pues porque va dentro de un circuito integrado en una placa, pues su corriente va a ser continua. ¿Qué tiene el hidráulico que no tienen los demás? Que es poco ruidoso, eso sí, es muy poco ruidoso. El eléctrico sí lo es y no lo es porque en el sentido de que si yo le coloco unos receptores que sean unos motores, que sean cierto tipo de material, pues van a ser ruidosos, ¿verdad? ¿Qué tienen los mecánicos que no tienen los demás? Pues una manivela. Las manivelas solamente se ven en los mecánicos. ¿Y qué tienen los neumáticos? Que es extremadamente ruidoso. Realmente el neumático es ruidoso. Si utilizamos una bomba de aire, hacemos ruido. Si utilizamos un freno de aire, hacemos ruido. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros hacer presión en el aire lo que hace es ruido. Muchos estudiantes me preguntaban, profe, ¿me puedo guiar de internet para completar el cuadro, completar los conceptos? Claro que sí. La guía está completa, pero ustedes pueden suplantarla mucho más con conceptos a través de internet. No traten de copiar y pegar, solamente saquen lo que ustedes entiendan y tampoco traten de copiarse, sino todo lo que ustedes hayan entendido. Lo ideal es que aprendan cómo funcionan estos operadores tecnológicos. ¿Listo? Por último, nos vamos a ir a lo que es las palancas. Habíamos hablado que simplemente es una máquina que es de transmisión lineal, permite transmitir fuerza a través de una palanca, una barra rígida, ¿verdad? Esa barra rígida va a estar contenida por dos potencias, una llamada fuerza, otra llamada resistencia, que se van a denotar con la letra F y la otra con la letra R, ¿verdad? ¿Qué sostiene esa barra rígida? La va a sostener lo que es un fulcro que va a estar en el centro de ella, o no siempre va a estar en el centro, por lo tal, eso ya va a depender más adelante de ese punto de apoyo. Veamos un ejemplo. Aquí podemos observar que la barra rígida va a tener una resistencia de un lado y una fuerza del otro. Del punto de apoyo fulcro hasta la resistencia, a esa distancia se le llama como distancia de la resistencia. Del fulcro a la fuerza, esa distancia se le conoce como DF, que es distancia de la fuerza. De aquí se denotan lo que son unas fórmulas a través de ley de la palanca. Para que una palanca esté en equilibrio, es decir, que esta barra esté completamente horizontal, se necesita de una fórmula, es decir, que la fuerza multiplicada por su distancia debe ser igual a la resistencia multiplicada por su distancia, ¿verdad? En ese punto, pues la palanca se dice que estará en equilibrio. Eso es lo que hemos venido explicando. Aquí podemos observar unos ejemplos, que las distancias pueden ser en metros, en centímetros, en milímetros, de eso depende, ¿verdad? El peso de la fuerza o de la resistencia puede ser en kilogramos, en gramos, en libras, eso depende, ¿verdad? En toneladas, etcétera. Sin embargo, esta palanca no está en equilibrio. Esta palanca que ustedes observan aquí no está en equilibrio. Como no está en equilibrio,
podemos nosotros desconocer una de estas 4 variables. Es decir, ¿qué pasa si yo conozco todo pero no sé qué resistencia tenga en caso que no me la den? ¿Qué pasa si yo conozco todo pero no sé cuál es la distancia de la resistencia? ¿Qué pasa si no conozco la distancia de la fuerza? ¿Qué pasa si no conozco la fuerza? Para ello, de la fórmula general del equilibrio vamos a sacar unas fórmulas, ¿verdad? ¿Cómo se sacaron esas fórmulas? Despejando. Por ejemplo, si yo quiero hallar la fuerza, lo que hago con esta distancia de la fuerza es pasarla para acá abajito a dividir y es lo que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, para hallar la fuerza tengo esta fórmula, para hallar la distancia de la fuerza tengo la otra y vamos a aclarar ese ejemplo rápidamente. Entonces, para ello, nos vamos aquí para las palancas, miramos la fórmula general. Empezamos con la primera fórmula, que es de la fuerza. Va a ser igual a distancia de la resistencia por la resistencia dividido entre la distancia de la fuerza. La segunda es distancia de la fuerza. Es igual a la distancia de la resistencia por la resistencia, pero esta vez dividido entre la fuerza. La tercera es distancia de la resistencia. Es igual a la distancia de la fuerza por la fuerza. Vamos a poner aquí el puntero para que me guíe, para que se guíen. Distancia de la resistencia es igual a la distancia de la fuerza por la fuerza dividido entre la resistencia. Como cuarta fórmula tengo la resistencia. ¿Cómo hallo la resistencia? Bueno, es igual a la distancia de la fuerza por la fuerza sobre la distancia de la resistencia. Estas formulitas son las que ustedes se tienen que aprender. Pero, profe, ¿cuándo aplico la general? Solamente cuando necesites que la palanca esté en equilibrio, solamente. Mientras no te la den en equilibrio, no puedes usarla. Listo, entonces yo debo saber cuándo aplicar esta fórmula. Profe, ¿cómo sé yo cuándo debo aplicar una de esas fórmulas? Ah, bueno, depende del enunciado. Si a ti te piden ¿cuál es la resistencia de una palanca? Ah, me están preguntando por la resistencia. Yo sé que es esta, la cuarta. No, que ¿cuál es la distancia de la fuerza? Ah, es esta, distancia de la fuerza. Ah, que me están preguntando por la fuerza. Ah, entonces ya sé que es la primera. Y así sucesivamente. Veamos unos ejemplos que están ahí en la guía. Ejemplo 1. ¿Cuál es la distancia de la resistencia? Aquí me lo están preguntando. Ya aquí me lo están diciendo ya. ¿Cuál es la distancia de la resistencia? Que tiene una palanca sin equilibrio con una fuerza de 600 gramos, una distancia de la fuerza de 2 centímetros y una resistencia de 550 gramos. Podemos observar que nos piden hallar dr, distancia de la resistencia. Por lo que debemos utilizar la fórmula número 4. Perdón, esta la denoté acá en la número 3. ¿Verdad? La número 4 era para la anterior, o sea, para este dato que tengo aquí. Aquí, ¿sí lo ven? Sino que acá lo tengo en otro número. Entonces podemos utilizar la número 3, en este caso es dr. Luego de yo saber qué fórmula debo utilizar, debo sacar los datos. ¿Cuáles son los datos? Bueno, aquí en dr necesito a df, necesito a f y necesito a r. Veamos. Los datos. ¿Quién es f? Vamos a ver. F es 600 gramos, aquí está. ¿Quién es df? df es distancia de la fuerza. Me dicen que la distancia de la fuerza es 2 centímetros. ¿Quién es r? La resistencia, que son 500 gramos. ¿Y dónde está dr? Ah, pero es que ese es el que voy a hallar. Entonces con estos tres voy a hallar dr, que es el que me falta, que es la distancia de la resistencia. Ah, ok, entonces aplicamos, reemplazamos los valores. Vamos a reemplazar este por este por este y este por este, ¿verdad? Entonces eso es lo que he hecho, miren. Reemplacé df 2 centímetros, f 600 gramos, r 550 gramos. Aquí los reemplacé. Ahora, aquí viene lo importante. Este gramo con este gramo se cancela y solamente me va a quedar en centímetros, ¿cierto? Gramo con gramo se cancela, solamente las unidades. Gramo con gramo se cancela y me queda centímetros. Ahora si hago 2 por 6, da 12 y le agrego 2 ceros, es 1200. Dividido entre 550 centímetros. Y eso me va a dar 2.18 centímetros. O sea que la distancia de la resistencia es 2.18 centímetros. Fácil, ¿verdad? El ejemplo número 2. ¿Cuál es la resistencia? Y aquí me están preguntando. ¿Qué se necesita para lograr el equilibrio de la palanca? Entonces, profe, aquí me están hablando de equilibrio. Sí, pero no conoces un dato. Como no conoces un dato, necesitarás de una fórmula que es la resistencia, que es la número 4. Pero ahora necesitarás los datos, que es de F y de R, que son estos que tengo acá arriba, ¿cierto? Son los mismos. Ajá, entonces lo que hago es reemplazar, profe, sí, claro. En DF lo vas a reemplazar por este, en F lo vas a reemplazar
por P, que es la potencia, es lo mismo. Potencia, ahí lo dicen los conceptos, por eso deben de leer muy bien. La potencia es lo mismo que la fuerza, ¿listo? Entonces reemplazamos DF, 34 centímetros, por F, que es la misma potencia, 34 gramos, 340 gramos. DR, 9 centímetros. Cancelamos centímetro con centímetro. Ojo, siempre vamos a cancelar las unidades iguales. Las unidades iguales siempre las cancelamos. Entonces nos va a quedar 34 por 34 es lo mismo que 34 por 340 es lo mismo que 11.560 sobre 9 gramos. Ese resultado nos va a dar 3.060 gramos. Es decir, que la resistencia que tiene esa palanca para obtener un equilibrio debe ser de 3.060 gramos. Obviamente porque la distancia de la fuerza es mucho mayor, ¿verdad? Por esa razón necesitará una resistencia muy grande. ¿Listo? Muchachos, espero que con esto les haya servido para resolver los temas. No se olviden de las unidades, es importante. Aquellas unidades que sean iguales, como en este caso, que ustedes pueden ver aquí, que centímetro con centímetro los cancelamos y solamente me va a quedar lo que es gramo. ¿Sí lo ven? Porque la resistencia debe estar evaluada en peso, sea gramos, sea libras, sea kilos o sea toneladas, ¿cierto? Los únicos que van en centímetros o metros o milímetros es la distancia. No se les puede olvidar, muchachos. ¿Listo? Entonces, otro dato importante para que no se les olvide que tenemos que anotar es que ustedes aquí en el resultado deben de colocar en qué quedó. No me dejen apenas 3.060 en qué. Entonces, si no, voy a decir, bueno, esto debe ser 3.060 yucas, 3.060 plátanos, 3.060 pescados, porque es que no me están especificando la unidad. Las unidades son importantes y deben de hacer el paso a paso, es decir, reemplazar valores como lo estamos haciendo aquí. No van a hacer directamente la respuesta. No, 3.660, pero ¿y dónde salió eso? ¿Cómo sé yo que sí es eso? O sea, hay que hacer los pasos, ¿verdad? Listo, con eso es todo. Espero que les haya servido. Lo ideal no es que se copien, lo ideal no es hacerlo igual como tal, sino de que ustedes entiendan cómo se resuelve, cómo lo pueden aplicar ustedes y que puedan sacar una excelente calificación, ¿verdad?